jueves a las 7 de la noche sintoniza el programa Impacto 3 con un amplio equipo de colaboradores discutiendo los temas que son noticias, entrevistas y secciones que no debes perder. Naturalmente por 11Q, tu estilo de radio. Escuchas 11Q y San Juan, Puerto Rico. 11Q, 1140 AM, es la transmisión de Communications Council. Ella quiere sin pelos en la lengua, analiza las noticias de una manera inteligente y sin agendas. Carla Cristina tiene a los protagonistas en el 1140 AM, porque las mejores conversaciones se dan fuera del aire. ¿Qué es la que? Buenas tardes. Buenas tardes, son las 4:02 de la tarde de hoy, lunes 15 de julio de 2019. Un día que esto es la saga continúa. Esto comenzó, si no me equivoco, fue el viernes pasado, cuando comenzaron a publicarse fotos del famoso chat. Y esto no ha parado el primer día Noticel sacó las primeras fotos en las que se hablaba de la Yossi, como ellos mal llamaron a Aníbal José Torres. Luego, y salieron otros más que ahora no recuerdo cuáles fueron esas primeras. Luego el periódico El Vocero de madrugada sacó otras 5 fotos. Luego Sandra Rodríguez Coto publicó en su blog en blanco y negro. Salieron las últimas fotos que salieron antes de que el Centro de Periodismo Investigativo publicara el resto de la totalidad de las 889 fotos. Siempre se había especulado que estas no son las únicas fotos que existen sobre este famoso chat. Y hoy, en efecto, Raúl Maldonado Hijo, quien a todas luces es la persona que está filtrando estas fotos, escribió un status en su página de Facebook que yo no tengo la menor duda que ha sido consultado con su abogada Mayra López Mulero, y si en el caso de que no haya sido así, pues me disculpe, me retracto, pero no tengo duda, si ella sigue siendo su abogada, que él haya consultado esto con ella. Esto no significa que esto son palabras de Mayra López Mulero, ni significa que ella se solidariza ni nada por el estilo, sino que al ella ser su representante legal, pues me imagino que le dijo, mira, está bien que yo publique esto. Y lo último, déjame buscarlo aquí, lo voy a buscar para leérselos. El último status que puso Raúl, y él no publicaba desde Raúl Maldonado, estoy buscando aquí, discúlpenme. Pues vale. Estamos al aire aquí. Sí. Según información, estoy leyendo el status que escribió Raúl Maldonado Hijo hace 2 horas. Según información recibida, el gobernador ayer fue a una iglesia a la cual nunca había asistido, porque era la única que consiguió que transmitiera el culto por internet y le permitiera hablar por micrófono. Gobernador, el perdón no es una pauta. Luego vemos cómo el Estado, a través de sus agentes, le impiden el paso a una ciudadana a su lugar de trabajo. Hoy fue la licenciada López. Mañana, si te impiden entrar a ti, a tu trabajo, porque el gobernador dijo que no podías entrar, ¿cómo reaccionarías? Para terminar, algo que no he entendido es por qué dicen que 889 páginas es la totalidad del chat. Ahí claramente Raúl Maldonado Hijo está dejándonos saber que son más de 889 páginas, lo que siempre se había mencionado. Hay quienes piensan que esto está, hay una no voy a usar la palabra conspiración, pero que sí, que el FBI está detrás de esto, y que el FBI tiene todas estas paginitas y dice, bueno, pues dale, tíralas para adelante si tú entiendes que quieres tirarlas para adelante. Son lo que dicen es que eso que usted leyó en una screenshot de WhatsApp, donde habla de 2 periodistas, las que respeto y distingo muchísimo, Suheila Mela y Valeria Collazo Cañizares, lo que se dice por ahí, cosa que yo no voy a secundar porque no tengo los elementos para darlo por hecho, pero lo que se dice por ahí es que en las próximas fotos o en el resto de las fotos, eso sí está y eso sí sale. No sé cuán cierto sea eso. También tengo
una persona que me comentó que en efecto ellos sí tenían un chat aparte, miren los brothers, un chat en el que no estaba Raúl Maldonado, un chat como en el que hemos visto hasta ahora. Raúl Maldonado está Rafael Cerame y hay otro muchacho, señor, que no recuerdo cuál es su nombre, que está involucrado en este chat, pero que dicen que hay otro chat que ellos crearon también en Telegram, que no estaba Raúl Maldonado y no estaba este señor Rafael Cerame, y que en ese sí hablaban otro tipo de temas como lo que se alega de Sujei Lamela y Valeria Collazo Cañizares. Eso nuevamente lo vendo al costo. Yo lo que estoy haciendo es contándoles lo que dicen, pero yo no tengo ningún elemento de juicio para decir que eso es cierto. Me acompaña en la tarde de hoy el licenciado José Enrico Valenzuela. Kiko. Buenas tardes, público que nos está escuchando a través de 11Q. Gracias, Carla Cristina, por la invitación. Gracias. Definitivamente hace falta una voz femenina, y varias, yo diría que bastante voces femeninas en la radio, y más aún en estos tiempos donde estamos, pues, lamentablemente viviendo una crisis constitucional, aunque la gente no lo quiera ver de esa forma, por las múltiples razones que ya se han visto entre las últimas 3 semanas, y por lo que veo va a continuar, según como tú muy bien señalas. No es lo único, y ya varios medios lo han reseñado, no tengo por qué dudar sobre ello, que no es lo único que ha salido, que viene mucho más. Lo más curioso de todo es que el señor gobernador se aferra a su silla, y mucha gente pregunta, oye, pero ¿por qué será? ¿Por qué es que él se aferra? ¿Por qué su obstinación? ¿Por qué también al principio el Partido Nuevo Progresista, entiéndase los líderes legislativos, estaban tan, diría yo, agresivos en términos de lo que significa el residenciamiento o la solicitud de renuncia? Y vemos ayer que esa agresividad en cierta medida se cambia, a ser un poquito más leniente y a darle espacio al gobernador, y la razón es la siguiente, y es bien sencilla, y la gente que no se pierda, que no quiero que pierda el tracto de esto, es que no tenemos secretario de Estado. Exactamente. Es que el secretario de Estado renuncia y da a relucir hoy precisamente de que su renuncia es efectivo al final de este mes, no es efectiva inmediatamente. La de Cristian Sobrino y la de Luis Gerardo Marín. También. Pero aquí esencialmente hay que destacar la renuncia del este caso, el secretario de Estado, porque es quien sustituye en la línea de linaje constitucional al señor gobernador en caso de una renuncia. Al no haber esa posición, quien vendría entonces por la misma constitución sería la secretaria de Justicia, que todos sabemos que tiene unas diferencias enormes con con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y por tal razón no la desean tener en el puesto. Además, que también ha surgido en los chats de que mucha información de lo que estaba ahí sí tenía conocimiento de la secretaria de Justicia, y tampoco hizo nada al respecto. A eso quería entrar en eso. Lo que está sucediendo para la gente, y me incluyo, yo exijo la renuncia de Ricardo Rosselló, cuanto antes exijo la renuncia de Ricardo Rosselló, pero para entender por qué esto no se ha dado, no es porque Ricardo Rosselló no quiere renunciar. O sea, ya el partido está claro y Ricardo Rosselló está claro que él tiene que renunciar. Lo que sucede es que hay que dejar a alguien ahí, como bien dice el licenciado Valenzuela, tiene que dejar a alguien que es la figura del secretario de Estado, y el resto también de las personas que van a conformar el gabinete, y tiene que haber un proceso de transición, porque esto no puede ser a la trágala, no puede ser a lo loco, porque hay un país que depende luego de estos funcionarios que estén ahí trabajando. Así que no puede ser a lo loco, y se estaba manejando varias figuras para la candidatura, no, para el puesto de secretario de Estado. Pero ¿qué pasa? Que como bien dice José Enrico, en el caso de que sea de que el secretario de Estado todavía no esté nombrado y esté la secretaria de Justicia, aparentemente en los chats se menciona también actos de conspiración por parte de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y aquí voy a hacer un editorial. Yo no tengo la menor duda de que esa señora sea capaz de hacer eso. Ahí se menciona actos de posible conspiración por parte de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, por lo que luego sucedería
el secretario del Departamento de Hacienda. ¿Qué pasa? El secretario del Departamento de Hacienda tan solo tiene 31 años y para ser gobernador la Constitución establece que usted tiene que tener 35 años o más de edad. Así que luego sucede el secretario de Educación. Pero ¿qué pasa con el secretario de Educación? Que el secretario de Educación en público es... O sea, el secretario de Educación no tiene la madera para ocupar este cargo. O sea, no tiene la madera. Y no tan solo eso, es que la realidad del caso es que aquí hay muchos intereses envueltos. O sea, aquí la gente quiere simplificar esto como si fuera pues fácil, que renuncie y rápido ponemos a otro. O hacemos una elección de un día para... Ese no es el orden constitucional. Y yo creo que hay que empezar por lo básico. Y de hecho hay muchas dudas, inclusive. Por ejemplo, escuché en otra estación colega la duda de quién entonces representaría al señor gobernador en caso de que se le inicie un proceso de residenciamiento en la Cámara y el Senado de Puerto Rico. Y la realidad es que no se sabe. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Departamento de Justicia, al igual que la propia Constitución, da a entender de que quien es el abogado del gobernador es el secretario de Justicia. Pero nunca se ha dado una situación como esta. Así que, pues obviamente, la lógica dicta de que no puede ser el propio secretario de Justicia, tendría que ser un abogado privado quien lo represente. ¿Cuál sería el quantum de prueba para presentarse en un caso de residenciamiento? Pues mire, tampoco se dice en la Constitución. Todo eso está basado en lo que el mismo organismo de la rama legislativa dicte las reglas para cómo encauzar y enjuiciar, en este caso, al señor gobernador. Lo cual no es encauzarlo para ponerlo en la cárcel, todo lo contrario, es para, en cierta medida, administrativamente removerlo del puesto. ¿Y por qué traigo esto? Y ya mismo nos tenemos que ir a una pausa. Yo creo que vamos a dejarlo mejor después para la pausa. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en caso de que se inicie el proceso de residenciamiento y cómo se va a llevar a cabo el mismo? ¿Y quién vendría sustituyendo al gobernador? Y también, de igual forma, ¿cuál sería el quantum de prueba que hay que demostrar en esta situación? Así que regresamos ya mismo. Sí, vamos a esperar que Nelson nos dé el cue. Pero sí, ese análisis hay que hacerlo y qué bueno que tú estás aquí, Kiko, porque en efecto hay muchas piezas, ¿no? Hay muchas piezas que hay que no podemos dejar fuera para que esto se monte y se pueda entender bien lo que está sucediendo. Y esto toma tiempo, porque hay que también hacerle entender a las personas, esto toma tiempo, hay que manifestarse, obviamente pacíficamente, y en cierta medida tener paciencia, porque los líderes legislativos son quienes tienen la llave de la bóveda en este caso. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve. Estoy fuera del aire con Carla Cristina. ¿Qué hacen? Miren, vayan para el CAPI. No venía aquí hace desde el 2016. No, yo creo que antes. Aquí me preguntan si el FBI puede usar el chat como evidencia en los casos de corrupción. Lo que pasa es que en el chat, lo que sucede es que en el chat no es una prueba de que en efecto algo se hizo, a menos que sí se muestren fotos de documentos que prueben que eso pasó. En el chat lo que el chat presenta es lo que el chat demuestra es las conspiraciones para que eso ocurra, o sea, la planificación de que eso ocurra. O cuando dicen lo logramos, ok, está bien, pero tienes que probar que en efecto lo lograron, o sea. Así que el chat es una prueba de eso, es parte del ¿cómo se llama? No, es parte de toda la investigación. La carpeta de pruebas, exacto. Claro, y habría que autenticar, obviamente, todos esos mensajes que salieron de ese celular específico, de que se tiene que incautar, obviamente, los celulares, por empezar por ahí. En caso de que no sea así, se hace una citación, en este caso a Telegram, que es una plataforma digital, para que entregue toda esa información y ver las consecuencias de lo que se dice ahí, porque uno puede escribir un montón de cosas, pero si no se concretó, por ejemplo, el delito o la conspiración
si no se llevó a cabo tampoco lo podemos imputar de delito. Sí, hay algo que también hay que establecer, que una confesión, o sea, una confesión sea hablada, sea por escrito, o sea a través de un chat donde yo dije, mira, yo hice esto. Una confesión nunca es una prueba fehaciente o concluyente de que alguien en efecto hizo algo o hizo lo que dice que llevó, porque por muchísimas razones, porque hay gente a la que le pagan por confesar algo, hay gente que lo hace porque, mire, usted no sabe, hay gente que vive en la calle, hay personas que son indigentes y a veces confiesan delitos que no han cometido sencillamente para que los metan en la cárcel, porque allí viven mejor que afuera. Por lo menos tienen algún servicio médico, sí, servicio médico y comida, techo, así que no están solos. Así que mucha gente confiesa delitos que no ha cometido. Por eso es que las confesiones tienen que, aún así, aprobarse, ¿no? Probarse, tiene que probar que en efecto quien está confesando eso lo hizo. Así que pues, esa es la que hay. ¿Qué dice? A Marcel tirando duro. No, a las 1:30. Sí, a las 1:30. A las 1:30. Estamos localizados en Guaynabo 787-925-1273 y a Torrey 787-925-1272. Búscanos en todas las redes sociales como Fixit PR. Un bayandel. Tres voces, un solo ¿Estuviste ahí ayer? Sí, todos los días. Y ahí en la línea, porque tú sabes, están los policías aquí, los manifestantes aquí, yo siempre estoy aquí. Pero no se han puesto contigo, ¿verdad? No. Ferretería de Puerto Rico, auspicia Tijuana's Bar and Grill, Rooms to Go y Tripsy Car Rental. Produce Rosalí Torres. Boletos en Bellas Artes y Ticket Center. ¿Deseas participar de nuestros programas? Llama al Oye, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat, porque a través del Facebook Live, que yo lo estoy viendo aquí, o llaman 787-725-1140. Cristina, en Fuera del Aire. Estamos de regreso en Fuera del Aire con Carla Cristina. Me acompañaba el licenciado José Enrico Valenzuela y estamos discutiendo el asunto de la sucesión del gobernador como el cargo político, y estábamos hablando de la figura del secretario de Estado y por qué la renuncia aún no se ha dado oficialmente, no se ha dado a conocer al pueblo, y es porque tiene que haber un proceso de transición en el que el gobierno se deje en manos de alguien y de un grupo que en efecto pueda llevar a cabo la gobernanza, y no es tan fácil, pues por lo que eso mismo significa, y también porque hay una riña intrapartido entre Tomás Rivera Schatz, la que se supone que fuera la gobernadora, y todo lo demás. Pero aún así, Kiko, aún con esto que nosotros estamos explicando, que es un proceso que toma tiempo y que no es tan sencillo y que tiene algún grado de complejidad, independientemente de eso, alguien tiene que dar la cara, porque ahora mismo nosotros estamos a la deriva. Da la impresión de que nosotros no tenemos gobierno ahora mismo. Esa es la impresión. O sea, y lo que tenemos de gobierno, que es la legislatura, porque ahora mismo como gobernador no hay nadie que esté dando la cara, es la legislatura. Entonces la legislatura también se jugó un juego que, desde mi punto de vista como ciudadana, también nos traicionaron igual que el gobernador, porque un día nos estaban diciendo, como tú bien dijiste, muy enérgicamente y efusivamente, y le vamos a exigir la renuncia y él no puede seguir en su cargo y no, bla, 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 todo eso que dijeron ambos líderes camerales, Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez, y de repente ayer nos vienen con que no tenemos los votos para el residenciamiento. Entonces, si ese siempre fue la línea, porque pudo haber sido, pues entonces no me digas una cosa y después me digas otra, porque el pueblo ya bastante tiene con lo que hizo el gobernador y sus secuaces, que está demostrado en el chat, para que también la legislatura nos ponga a nosotros en este estado hasta de indefensión, que uno se siente como ok y apabullado. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Mira, lamentablemente la reacción al principio para mí fue sorpresiva, primero, y segundo, no me convenció necesariamente las expresiones que hicieron los líderes legislativos en ese entonces, porque yo siempre he seguido de cerca todo lo que ocurrió en la época de los 70 con Richard Nixon y el residenciamiento y la renuncia.
Y en ese entonces se le dio un espacio al señor presidente para que pudiera en cierta medida negociar con el Senado en aquel entonces y la Cámara su salida. Y de igual forma se buscó, inclusive se rumora, ¿verdad? Porque nunca lo confesó el presidente de aquel entonces, Richard Nixon, de que su indulto posterior, cuando se le dio por el que lo sustituyó, se había negociado también previo a su salida. Y todo se hizo en aquel entonces por el gobierno de Estados Unidos, siempre vislumbrando la continuidad de los trabajos. Claro. Y fortalecer la democracia, porque la realidad de todo es que la democracia está sostenida en lo que son las instituciones. Claro. Si las instituciones de nosotros, o en este caso el pueblo de Puerto Rico, no funcionan, pues lo próximo es la anarquía. Entonces, esa reacción tan inmediata y tan virulenta, o sea, fue de que venimos a cortarle la cabeza al señor gobernador, todo el mundo salió rechazándolo, y al otro día venir a decir casi lo contrario, eso diciendo que le va a dar un espacio. más. Yo creo que fue, primero, la reacción inicial fue, en mi opinión, fue un poco desfasada, debió haberse hecho con más calma. Inclusive debió haberse, yo diría que se hubiesen podido dar varios días de cool off, o de tratar de que la cosa se calme, para evitar esto. De enfriamiento. Y enfriamiento, lo cual no ocurrió, porque yo sabía que iba a pasar esto, que se iban a echar para atrás, porque la reacción fue tan y tan fuerte, que cuando se dan cuenta de que no tienen a un sucesor, de que el gobernador inteligentemente obliga a su secretario de Estado a renunciar precisamente para que quien le suceda sea la secretaria de Justicia, que es afín o a cónsono con la confianza y con la forma de pensar del señor gobernador en cuanto a lo administrativo me refiero, no creo que en cuanto a lo del chat, pues obviamente te deja entonces a la expectativa de quién es el que manda en este país, who's the boss. Y la realidad del caso, como tú dices, no hay nadie, porque los líderes legislativos se están haciendo de la vista larga ahora, están convenientemente, en mi opinión, esperando que se queme y se autoinflija el daño más profundo de que él tenga que salir, así no se dé la vista larga, para ver cómo se quema o cómo se autoquema el propio señor gobernador. Y la minoría, por otro lado, está tratando de hacer algo que lo cual no hizo en los últimos 2 años. Están tratando de hacer algo ahora, y se presentó inclusive por el representante Denis Márquez del Partido Independiente Puertorriqueño el proyecto para comenzar el proceso de residenciamiento. Así que a mí me parece que esto es sumamente serio. Yo ayer en mi Facebook establecí unas 5 razones por las cuales el señor gobernador no renuncia. La primera, obviamente, es tener el organismo del Estado, entiéndase, de la rama ejecutiva, la Policía de Puerto Rico, el NIE, todo esto, para poder, en cierta medida, crear una barrera y poder protegerse de lo que le viene. Ya vimos, por ejemplo, en el caso del gobernador Acevedo Vilá, en el periodo de 2005 a 2009, donde en el año eleccionario se le hacen estas acusaciones, y él no renuncia, y el Partido Popular se mantuvo firme en inclusive ponerlo a candidato de gobernador, y esto le ayudó a comprar tiempo. Y inclusive a montar una defensa, y ahí quien lo defendió fue un abogado privado, y le recogieron dinero y todo lo demás. Y aunque uno esté de acuerdo o no con el resultado de ese caso, la realidad fue que ahí hubo una astucia de parte del señor gobernador en aquel entonces, Acevedo Vilá, de mantenerse en el poder. Pues mire, el señor gobernador Rosselló va a hacer exactamente lo mismo. Claro, sí. Sin embargo, no voy a contraargumentar lo que estás diciendo, pero sí quiero establecer una diferencia entre lo que pasó con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y lo que está pasando ahora con Ricky. Y es que cuando estaba Aníbal Acevedo Vilá, el país estaba corriendo, ¿no?, con normalidad y con todo lo difícil que fue en aquel momento, porque era un gobierno compartido, pero corría con normalidad como el de nosotros hace 3 semanas. Y de repente llegan los federales y dicen, permiso, gobernador, usted está acusado. El pueblo lo único que recibió fue ese anuncio, ¿no?, de una acusación. A diferencia de lo que está pasando ahora, que es que el pueblo recibió la prueba, y lo digo entre comillas, la prueba de la acusación antes. O sea, el pueblo ha recibido el delito, la prueba del delito, y lo digo entre comillas para los que no me están viendo a través de Facebook Live. La prueba del delito ya el pueblo la vio antes de que surja alguna acusación. Entonces, por eso es quizás la diferencia entre cómo el pueblo reacciona ahora y cómo reaccionamos en aquel momento, porque nosotros estamos viendo, o sea, vimos el chat, tenemos acceso al chat,
que de hecho quiero hacer un servicio público. Vaya a la página de internet telegram-gate. Ay, les digo ahora. Ay, es una página que compartieron y la página les permite a usted hacer una búsqueda palabra por palabra y le lleva a las páginas del chat donde se menciona esa palabra. Les voy a decir ahora mismo cuál es la... Como si fuera el formato de Word, que usted puede corregir los escritos yendo a search o a búsqueda y ahí coloca el concepto, que eso es buenísimo. Nosotros los abogados lo utilizamos en deposiciones, lo utilizamos cuando son... Claro, es costosísimo porque uno tiene que, ¿verdad?, digitalizar todos esos documentos, y aunque estén en papel, inclusive aunque estén de papel, o sea, de papel a digital, que es que no hay ya está de por sí en papel físico que no lo puedes decriptar, pues ahí también inclusive te permite, claro, es más difícil porque tiene que haber un recurso humano. Si no me equivoco. Correcto, este que está aquí, por eso hay que aclarar también, a mí me parece que hay partes ahí que están editadas. Sí. Porque en papel... ¿Editadas te refieres a que no están? Eliminadas. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque como esto es por lo menos lo que yo puedo ver, y alguien que me corrija si es que estoy equivocado, pero esto es una impresión de un chat, es decir, no es una impresión de que usted tiene una impresión de algo, es una impresión de que se imprimió, que creo que es un disparate decirlo, debe ser que se logró imprimir, y de ahí entonces que se digitaliza y se hace público. Así que, de nuevo, las autoridades tendrían que ir al original de donde salió esa data, que es lo que se llama la metadata, a través de los teléfonos o a través de la aplicación de Telegram a nivel de headquarters o a nivel de corporación privada con su PINA, y poder sacar esa información y determinar cuán dañino o si se hizo algún delito o no. Y en ese punto, pues sí, tienes razón, aquí se adelantó la prueba al pueblo, que implica a todos ellos mofándose de los puertorriqueños. Yo creo que ese es lo neurálgico, porque el puertorriqueño se caracteriza por ser afable, por reírse, de hecho los mejores artistas los tenemos aquí en Puerto Rico, y lo digo con todo orgullo, pero de ahí a tú burlarte y de ahí a tú señalar con los epítetos tan ofensivos. O sea, nosotros somos el país del ay bendito. Somos el país del ay bendito, pero hasta aquí. Yo creo que esta es la primera vez en la historia que una barbaridad como esta ocurre de parte de quien nada más y nada menos es quien nos gobierna. Y aquí siempre se levantó la bandera del grupo que él estaba rodeado del señor gobernador. Aquí nunca, inclusive me refiero a mí, nunca cuestioné su capacidad intelectual, porque no la cuestiono ni al día de hoy tampoco. Pero si su propio padre, el señor Pedro Rosselló González, gobernador de Puerto Rico, de 2016, se lo dijo, y fue reiterado en múltiples ocasiones, porque tampoco fue que se lo dijo una vez, públicamente, que para que nosotros nos enteremos públicamente, tiene que ser que fueron varias veces en privado, se lo advirtiera. Y este empeño en querer proteger a Elías Sánchez, que al día de hoy ni tan siquiera ha salido a la luz pública a defender a su mejor amigo, compadre Ricardo Rosselló y compadre. Oye, o sea, señor gobernador, o usted no tiene quizás la sapiencia suficiente y la madurez para entender quiénes son sus amigos, ni tampoco entiende que la salvación es individual. Así mismo es. Y sepa que lo que le viene para encima no es bueno, y no lo digo por el pueblo, lo digo por las autoridades federales, que yo creo que aquí lo más importante es eso. Y él está aferrado a la silla precisamente también por las investigaciones federales, porque esto es, él quizás piensa dentro de su psiquis de que esto mañana o pasado se va a olvidar, que va a venir otra noticia nueva, como ponían en el chat relajando, manipulando la opinión, y que entonces sí, aquí algo va a para distraer, pero no. Pero mire, los feds, como yo les digo de cariño, dan sorpresas y se aparecen bien temprano en la mañana, y no va a tener nada que ver con esto, porque aquí ni usted, o sea, ni Carla Cristina, ni es que esté servidor, ni nadie que esté en los medios, creo que tenga el poder suficiente de llamar al FBI a que arresten a alguien. Definitivo. Ellos hacen su trabajo y lo hacen, y lo hacen con bastante cautela, para evitar este tipo de filtraciones o lo que sea. Así mismo es. Voy a compartir la página de internet donde usted puede hacer una búsqueda página por página, o sea, palabra por palabra. Usted escribe la palabra que usted quiera y le lleva a las páginas en el chat donde se menciona esa palabra, y es telegram-gate. Gate se escribe gate, G-A-T-E, .jpadilla.com.
telegram-gate.jpadilla.com. Lo pueden ver en mi página de Facebook, que ahí lo compartí. Mi página es Carla Cristina se escribe con 6 sin H. Voy a una pausa y regreso en breve. Esto es Fuera del Aire. En breve regresa Carla Cristina. La llamada ahora. Fuera del Aire. La de la señora. Los asuntos trascendentales para el país son discutidos en una hora con Edson Reinaldo Mizar por el 1140 AM. WW Awards and Advertising Specialist tiene todo lo necesario para la promoción de su negocio. Premiaciones, bordados, estampados, rotulación, impresos y regalos ejecutivos. Estamos localizados en la calle Arbolote en Guaynabo. Búsquenos en Facebook o en la web a través de www.awardspr.com. También puede llamarnos al 787-764-1126. WW Awards and Advertising Specialist. De lunes a viernes a las 7 de la noche tienes una cita con el 1140, los señores Cultura Cannabis con Giovanni Ojeda, los No importa. Felicia La No Mujer importa. con su programa de en tecnología con Digital 101 y Carlos Bosques. Los jueves infórmate con Impacto 3 y los viernes la ¿No? coach de Sí, vida ay, qué bueno. Rosado comparte Nixie es con los pastora radioescuchas orejitas para mantener una mejor calidad de vida. De lunes a viernes La señora, ¿verdad? de 11 Radio. Sí. Los deportes también Sí. son noticia y en el 1140 cubrimos todas las fases en el programa Knockout. Jessica Rosa e Iván Tirado, el rookie, te traen lo mejor de la escena deportiva de lunes a viernes a las La 6 gente de está la cabrón, tarde. o sea, la Por gente entrevistas, ve todo estadísticas, vacilón. Y la verdad es que el video da pena, ¿no? Pero sale la perrita ahí, y por ahí siempre victoriosos por la vía rápida. Reina, perra de Knockout. fortaleza. A las 6 de la tarde. Como si fuera una persona de verdad. Y la gente, los Ya activistas. estamos de regreso con Carla Cristina. Como pega el Fuera del fuego. Aire. Estamos de regreso en Fuera del Aire con Carla Cristina. Hoy me acompaña el licenciado José Enrico Valenzuela y hemos estado hablando del tema que es menester hablar. Y ha surgido varios sectores que se han expresado sobre esta situación, entre ellos el sector privado, obviamente la Federación de los Alcaldes PNP, que ya hicieron esa expresión, pero luego están callados ahora. No sé cuál es la posición de ellos hoy día, si permanece igual. También los agricultores, la Asociación de Agricultores, el dueño de Bella International, el presidente de PASIF, que son farmacéuticas, y también el sector religioso. Y para hablarnos un poco sobre cómo se siente el sector religioso, si se sienten traicionados, si sienten que el gobernador les falló, no tan solo al pueblo, sino específicamente a ellos, tengo en línea telefónica a la pastora Nixie Ramos. Ella es la pastora de la Iglesia Cristo para Todos en Levittown. Buenas tardes, pastora, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, pastora. Gracias por acceder a la entrevista. Gracias a ustedes por el comentario. Pastora, creo que todo el país está estipulado que lo que ha salido a relucir es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico, pero yo quisiera saber cómo se siente el sector religioso, que es un sector que no voy a decir que en su mayoría, porque ¿verdad? No tengo esa data para poder sustentarlo, pero sí el gobernador Ricardo Rosselló al principio de su campaña hacía alianzas con el sector religioso y normalmente el sector religioso le dio su voto, o sea, muchas personas del sector religioso le dieron su voto y quiero saber cómo se siente el sector religioso y si usted se siente parte de, o si usted es parte de esa gente que le dio el voto a Ricardo Rosselló. Mira, buenas tardes a todos y a todas quiero comentar, el sector religioso puede sentirse engañado y debe sentirse engañado, pero hay una parte del sector religioso a la cual yo pertenezco que cree en una separación del pueblo del Estado. Y yo soy parte de ese sector religioso que cree en esa separación de iglesia del Estado. Okay. Por lo tanto, siempre estuvimos muy claros que él tiene a gobernar, pero nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo en las iglesias. Me parece que el gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló, para comenzar, a quien se engañó fue él mismo en su función de servirle al pueblo a todos por igual, y sin importar el respeto a la dignidad del ser humano. Definitivo. La pregunta, Bajo esta premisa,
yo te voy a hablar honestamente, que hay una parte del sector religioso que se tiene que sentir traicionado porque por orden de él, y obviamente él hizo un compromiso con esa parte del sector religioso que pretendía también tratar de gobernar al país a través de la iglesia. Buenas tardes, pastor. Somos los que tenemos en la separación de iglesia y Estado. Sí. Sí, buenas tardes, Lisa. Dirige Eliseo Valenzuela, saludos. Le pregunto, ayer el señor gobernador estuvo en la mañana en una iglesia pentecostal en Carolina, en el área de la avenida Campo Rico, y expresó su perdón, aparte de que por casualidad pues lo pudimos ver a través del internet mientras estaba ocurriendo. Usted como perteneciente a la iglesia, en este caso evangélica protestante en Puerto Rico, ¿usted le cree al señor gobernador pues, a través del perdón que ofreció ayer? Mira, sinceramente, lo que él hizo ayer o lo que le permitieron hacer fue algo que si él lo hubiese lo debió haber hecho en privado. Él no tenía que ir a ningún lugar. Yo creo que con quien él tenía que comenzar es a buscar el verdadero arrepentimiento. Al hacerlo tan mediático, al hacerlo tan público, yo creo que pierde de una manera u otra la intención, si hubo la locura de realmente pedir perdón o seguir pidiendo perdón y mostrar arrepentimiento. Las personas que son cristianos seguidores de Cristo pensamos que las cosas se muestran por los frutos, más allá de las palabras. Por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, no es una cuestión de que las iglesias deben estar abiertas para todos los estados de Venezuela. Las iglesias son lugares en donde no se debe prohibir entrar a nadie. Así es. Las iglesias son lugares en donde son espacios para que las personas vayan a sanar su dolor y su herida. Pero también tiene que ser espacios en donde se respete. Y el problema que así es que sucedió, que lo hace de una manera, con un derecho, y lo que es la aparato, pero tiene que respetar el lugar. Y yo entiendo que no debió haber escogido ninguna iglesia, sino que él tenía que comenzar a mostrar el verdadero arrepentimiento por sus acciones. En esa línea, pastora, si se diera el caso que el gobernador se presentara en la iglesia que usted pastorea, digamos, esta tarde, ¿lo recibiría y permitiría? No, la primera pregunta es si lo recibiría. Nosotros recibimos a toda persona que llega a nuestra iglesia. ¿Y si el gobernador pide hacer un mensaje, dar un mensaje a los feligreses, y no tan solo a los feligreses, sino a través de alguien que esté grabando a todo el pueblo de Puerto Rico, ¿lo permitiría desde su iglesia? No lo permitiría. Qué bueno escuchar eso. Qué bueno escuchar eso, pastor. No lo permitiría. En las iglesias, allí hay un altar, allí hay un púlpito, allí no hay eso no es para dar una conferencia. Los púlpitos es para llevar una palabra de sanidad y restauración a la vida y para predicar a Cristo. Pero eso no es una plataforma, eso no es una tarima. Pastora, le pregunto, ¿tiene comunicación con otras iglesias o con otras instituciones, denominaciones, para hacer un comunicado o alguna comunicación en conjunto del parte del sector religioso? El sector religioso, el Consejo de Iglesia se ha expresado directamente, se han expresado muchas instituciones en Puerto Rico que están haciendo un reclamo al señor gobernador. Nosotros estamos también preparando nuestra expresión pública para hacer solidaria a Puerto Rico. Primero que todo que nos tenemos que unir como pueblo, primero que todo que nos tenemos que unir como país, primero que todo que tenemos que tener sensatez y tenemos que tener, tenemos que sanar. Me parece que si nos ha cancelado a todos, se nos ha faltado el respeto, pues tenemos que comenzar el proceso de perdonar, porque aquí es una cuestión de que nadie le puede negar a esta gobernadora. Cada una de las cosas que se ha hecho también tiene una consecuencia. Así que, como cristiana, como mujer cristiana, no puedo negarle perdón a nadie, pero eso tiene sus consecuencias. Claro, definitivo que sí. Muchas gracias, pastora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Es un placer y esperamos escucharla pronto. Y les pido al pueblo de Puerto Rico que continúen reclamando lo que le corresponde a los pueblos y lo que le corresponde a cada país
que tiene que ser respetado y que los gobernantes tienen que legislar, tienen que gobernar para todo el mundo y que nadie merece. Aquí se hablaba mucho de que es conocido a una mujer, pero independientemente de cómo sea la mujer, nadie tiene derecho de humillarla. Así mismo, Así es. coincido con usted. Muchas gracias, pastora. Gracias, pastora. Buenas tardes y que Dios lo bendiga. Igual para usted. Igualmente. Excelente intervención, de verdad que me sorprendió, ¿verdad? La expresión de ella de que pues en efecto pues no compra, al igual que todos los demás, pero también recalca, o sea, no compra la disculpa que hizo de forma mediática, pero de igual manera también llama a la solidaridad de nosotros a tener tranquilidad y paz, y a su vez pues que la iglesia no debe ni tampoco puede estar prohibiendo la entrada a alguien que desee mostrar algún tipo de arrepentimiento o ingresar a la misma, no importa cuál denominación de iglesia sea. Y yo creo que ese es el mensaje, aparte de que la indignación que podemos tener en estos micrófonos, también nuestra obligación, ¿verdad? Como profesionales que estamos aquí en radio, es exhortar a la paz, y sobre todo no tan solo la paz de no hacer nada, porque eso no es el objetivo, es no pelear con nosotros mismos, es decir, no tener discusiones entre puertorriqueños por lo que está ocurriendo, sí debatirlo de forma elegante, de forma sincera, pero no caer en la misma cafrería ni en la misma actitud negativa y con epítetos peyorativos de los que ya ellos hicieron, porque realmente eso sería caer en el juego. Nosotros ahora tenemos que engrandecernos como pueblo, dar el ejemplo de lo que somos como puertorriqueños, que somos personas que siempre hemos sido bien sensibles, solidarias, inclusive con otros países, y aquellos que estaban pidiendo también las intervenciones en otros países como en Venezuela, yo creo que deberían unirse a esto también. Y me refiero no a los artistas exclusivamente, sino a todos los bloggers, influencers, como quiera que tú lo llames, que están indignados, que muchos de ellos ya han dado el paso al frente, que lo sigan haciendo y que sigan buscando la manera de que los líderes legislativos finalmente abran ese candado que tienen en la legislatura y se haga el proceso de residenciamiento, porque es la única manera de que el señor gobernador pueda en cierta medida entender la magnitud de lo que está metido y el problema que está metido, y no tan solo por lo del chat, gente, es por la corrupción. Definitivo. Oye, en eso que traes, es cómico porque uno de los dos escuderos que el gobernador dejó a su lado son Ricardo Gerandi, el secretario de la Gobernación, y Anthony Maceira, de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Que Ricardo Gerandi en el chat, usted lo lee y, o sea, entre Ricardo Rosselló, Ramón, es que todos, la verdad es que no hay uno que sea peor que el otro. Y uno dijo que no iba a pedir perdón por Gerandi, o sea, dijo que no tenía nada por qué pedir perdón, porque es que, ¿qué clase de ser humano es este? Y otra cosa. No, y que no estaba en el chat el otro, Maceira decía que no estaba, que dicho sea paso, los dos son abogados. Son abogados. Y Anthony Maceira, que cuando surgieron las acusaciones, lo primero que dijo que es que aquí van a volar cabezas y el que hizo algo malo lo va a pagar y lo va a pagar caro. Entonces bueno, fue pues el miércoles pasado. Exacto. O sea, y sí, que no fue hace 10 años que dijo eso. Fue hace poco. Exactamente. Pero ¿y usted, por qué usted no le exige al gobernador que lo que pasó, que lo pague y que lo pague caro? ¿Dónde está la doble? O sea, ¿por qué la doble vara tan visible? Porque mire, contradictorios somos todos. Pero esto ya se pasa. Esto no es contradictorio, esto es ser un hipócrita y tener una doble vara. Tengo que ir a una pausa, regreso en breve. Esto es Fuera del Aire con Carla Cristina. En breve regresa Carla Cristina en Fuera del Aire. Y a las 5, los asuntos trascendentales para el país. Hasta muchachos en Viena, ¡Ea! Pericar en Viena y el nenito ahí. ¡Qué brutal! La mayoría silente, la supuesta mayoría silente. Esta, de lo más bueno eso ahí. Conversaciones ahí. Manuel, la controversia con Wanda Vázquez. Wanda Vázquez aparentemente está involucrada en actos de conspiración para lograr que se llevaran a cabo muchas cosas en el gobierno y para impedir, sobre todo esto, para impedir
que se llevaran a cabo otras cosas en el gobierno que tenían que ocurrir. Que tenían que ocurrir, que para hacer justicia tenían que ocurrir, y ella aparentemente las impidió. Así que ahí es que va el asunto de la conspiración. Estamos de regreso en Fuera del Aire con Carla Cristina. Estamos hablando sobre toda esta situación del gobierno y del gobernador y todo lo demás. Y igual que el sector religioso, también el sector privado, que es un área muy importante, no es parte del gobierno, pero sí parte del desarrollo del país, el funcionamiento del país, es sumamente importante. Así que lo que tenga que decir el sector privado tiene muchísima importancia, muchísima relevancia en toda esta vorágine, esta situación que está ocurriendo. Y para hablarnos un poco más sobre ello, tengo en la línea telefónica al doctor Francisco Montalvo. Él es el coordinador de la coalición del sector privado. Doctor, ¿me escucha? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Estoy confrontando problemas, le escucho, hay un ruido totalmente extraño. Si puede llamar nuevamente, se lo voy a agradecer, doctor. Si me está escuchando, si no, tienes el número ahí, trátalo, por favor, Nelson. Mira, ahora que tú traes eso, ese punto aquí no se ha traído por razón de, pues, quizás por el flujo de información tan rápida y la indignación que ha habido, pero todo esto afecta a la economía de Puerto Rico, porque hay muchos proyectos pendientes, que inclusive ya algunos han sido aprobados, que necesitan reglamentación interna de agencias, como por ejemplo lo que tiene que ver con las tragamonedas, que lo he estado siguiendo de cerca por razón de que de ahí se van a sacar unos ingresos y otras cosas más para los policías y otras cosas, y al día de hoy eso está esperando a que se haga una reglamentación de parte de la compañía de turismo y todo lo que es el Banco de Desarrollo Económico para poder entonces poner en funcionamiento esa legislación. También está la situación del presupuesto, que está al día de hoy, hay una contradicción bien grande en lo sometido, en lo aprobado, hasta el mismo presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Tony Soto, salió abruptamente del comité de conferencia hace unas semanas atrás. O sea que aquí hay unos asuntos bien medulares, no tan solo en términos de lo que ha pasado y la indignación que uno puede tener, sino pues cuestiones que tienen que ver directamente con el desarrollo económico de Puerto Rico. Y precisamente lo importante que es el sector privado para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y como dije anteriormente, para hablarnos de eso, tengo en la línea telefónica al doctor Francisco Montalvo, que él es el coordinador de la coalición del sector privado. Doctor, ¿me escucha ahora? Sí, parece que no se me acerque a una área, algo pasó con algo de eso. Muchas gracias, sí, gracias por la invitación. Perdona que solo pude estar un momentito. No se preocupe. Pero sí, al igual que en otros sectores, los sectores privados están muy preocupados por lo que está ocurriendo en el país. Y como saben, el término de la actualización del sector privado, que somos, representamos 27 diferentes organizaciones de amplios sectores, hay prácticamente todo el sector productivo del país, incluyen muchas de las asociaciones grandes que ustedes conocen, instituciones, de comercio, pero también muchos de los colegios profesionales, como colegios ingenieros, etc. Y obviamente, pues, desde hace un tiempo, pues, hemos estado envueltos en todo este proceso y sabemos que estamos muy preocupados, especialmente aunque sí emitimos un comunicado sobre la situación de corrupción. Pero sabemos que, pues, estamos también atendiendo a otros, lo que estábamos mencionando, la situación que ha surgido por todo esto, no sé cómo decirlo, comunicado incorrecto de toda esta situación que la ciudadanía, pues, ha estado muy pendiente, y pues de verdad que es una situación, como podría decir, de valores, nos falta de valores y un problema de liderazgo graso que es mejor. ¿Cómo, si usted puede hacer una evaluación del trabajo realizado por el gobierno hasta el momento que sucedió todo esto, el gobierno de Ricardo Rosselló, en cuanto al sector privado, ¿usted lo califica como un proyecto, como un trabajo bien, un trabajo regular, ayudó, no ayudó? Yo vengo del mundo académico, no sé si ponerle nota, pero sí ha habido progreso, y inclusive recientemente hemos estado en contacto con la entidad que fue designada, y nos conocen en Invest Puerto Rico, que es una entidad que se formó, igual que el DMO, en este caso para traer inversión
trajeron a Puerto Rico, y obviamente toda esta situación que afecta muy lastimosa y está afectando la imagen de Puerto Rico en el exterior. Esta mañana aprovecho comentándome con unos colegas nuestros en Washington y pues definitivamente hay un problema muy fuerte de credibilidad de parte del gobierno. Aunque sí creo que ha habido unos avances, y tengo que decir que no tiene una relación muy buena con el Departamento de Desarrollo Económico, etcétera, pero todo esto impacta y esto está grandemente en la imagen del país, claro, el clima de inversión. Sí, ¿hay alguna industria específicamente o alguna empresa, obviamente sin decir nombre, ¿no? Que se haya visto afectada de manera, digamos, en sus inversiones, en cómo algún proyecto de inversión que tenía proyectado, y valga la redundancia, que se vio afectado por esta situación del gobernador? Bueno, hasta ahora no tengo en específico como eso, no podría decir, no creo, no tengo información. Sí, obviamente, esto en términos generales sí impacta especialmente la imagen y se dan como esas percepciones de realidad y hay una percepción de que pues, hay una situación fuerte de corrupción y de inestabilidad en Puerto Rico y obviamente esto es malo para todos los sectores. Le pregunto, doctor, ustedes son el sector privado, pero si usted fuera a hacerle un llamado al pueblo, ¿cuál sería ese llamado a todos nosotros respecto a esta situación? Yo creo que toda esta situación, una cosa ha sido, puedo decir, positivo y negativo. Positivo es interesante que gran parte de la protesta y el malestar del público, interesantemente, es entrar con valores. Porque es que definitivamente la situación del famoso chat pues, ha traído pues, un escándalo para mucha gente, especialmente en cualquier contenido. Lo tiene mucho que ver con las personas, los principios y valores. Y eso, pues, yo hasta cierto punto creo eso es refrescante, porque hasta cierto punto yo me estoy poniendo un poco cínico, la gente ya nada le molesta, lo aceptan todo, ¿no? Y esto, pero por otro lado, pues, obviamente no, aunque no se como tal, pues no es el que establece si pedirle renunciar a nadie, pero sí porque es una cosa, si esto hubiera ocurrido en el sector privado y tenemos unas personas que estuvieran actuando como actuaban, pues definitivamente esa iba a ser mi próxima pregunta, precisamente iba a ser mi próxima pregunta, si algún empleado, algún jefe, algún empleado sea ocupe el puesto que sea en la empresa privada y hubiese sucedido esto con algún empleado privado, ¿cuál hubiese sido la consecuencia? Y creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? De cuál hubiese. No tiene que ser empleado, puede ser el mismo exacto, hasta el mismo patrono. Sí, exacto. Empleado o patrón, sí. Que ha ocurrido en Estados Unidos, inclusive, de la propia, los casos de hostigamiento sexual, inclusive la propia jurisprudencia ahora determina de que en caso de que un CEO o un jefe o un patrono sea el responsable y el causante de un hostigamiento sexual, él sea responsable de su capacidad personal. No la corporación, porque antes lo que se hacía era que se le tiraba a la corporación y la corporación se dedicaba a quiebra y nadie respondía. El punto del colega es muy importante porque recuerden, lo que está haciendo afectado no piensa en las personas, pero lo que está haciendo afectado son las instituciones. Claro. Y las instituciones, imagínense, de la oficina del gobernador, tenemos que pensar qué país vamos a darle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así es. Y eso es importante que todos los sectores, el sector privado, vivimos igual, podemos como que lo divide, pero somos parte de la sociedad. Así mismo. Y todos somos afectados. Así que le puse más gracias. Tengo que retirarme, pero sí, yo. Perfecto. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Atentos saludos y siempre esperamos escucharlo por acá. Bueno, quiero agradecer al doctor primero por haber participado y Kiko, voy a hacer una editorial aquí. Quiero mencionar algo que me llegó ahorita a través de mi Telegram, no de WhatsApp, pero me llegaron unos visuales. No sé, no tengo porque me llegó aquí estando al aire y no tengo la oportunidad de saber si son auténticos o no, si en efecto eso ocurrió, pero son unos visuales de la calle del Cristo, varias de las paredes y de las puertas de ciertos negocios que fueron vandalizadas, y yo
el que me conoce sabe cuán liberal yo soy, cuán a favor de la protesta yo estoy. Yo soy manifestante, yo me manifiesto desde que tengo como 16 años, tengo 29 ahora, llevo 13 años en manifestaciones, en la línea de fuego, casi siempre estoy al frente, justo frente a los policías, me gusta darle la cara a los policías y a la autoridad, en este caso, no a la autoridad. Y defiendo el derecho a la libertad de expresión, defiendo el derecho a la protesta y siempre lo haré. He cogido palos por eso, palos simbólicos y palos reales, de verdad. Pero cuando vi eso dije, mira, hay una cosa que es muy diferente cuando en el calor de la acción, de la manifestación, muchas veces, tengo que decirlo, la policía provoca a los manifestantes, como en efecto ocurrió anoche, porque anoche el carro que salió de la fortaleza no tenía por qué salir de la fortaleza, porque si Ricardo Rosselló llegó al país sin nosotros habernos enterado, si Ricardo Rosselló ha entrado y salido de la fortaleza sin nosotros habernos enterado, ¿por qué ayer abrieron los portones donde estaban los manifestantes y sacaron un vehículo para provocar a los manifestantes? Ok, estipulado eso, en el calor de esa acción puede que haya daño causado a propiedad pública, pues por supuesto, incluso a propiedad privada también, pero si los policías están dando macanazo, pues, o sea, hay un toma y dame, ¿no? Así que es normal que eso ocurra en el calor de la acción. Sin embargo, el que usted venga como ladrón en la noche a pintar un edificio, a pintar una propiedad privada, que mire, a mí no me interesa que alguien vaya a mi casa a pintarla, no me parece que eso sea prudente, no creo en eso, de verdad que no creo en eso, no creo en eso, y yo como Carla Cristina, que soy manifestante y lo seré hasta la muerte, a mí me matan en las rayas, pero yo con eso no voy. Segundo tus palabras, yo también he estado en muchas múltiples manifestaciones, nunca he estado promocionando la violencia. En este caso lo dije hace unos minutos atrás cuando empezamos el programa y lo reitero, el que haga esto es responsable de sus propios actos y no se le debe imputar este tipo de actuación a la indignación que tenemos, sino todo lo contrario, condenarlo. Son iguales o peores que los del chat, las personas que induzcan a otros a violencia y que sobre todo hagan daño a propiedad privada, porque de eso no se trata. Claro, no, o sea, y repito, y con esto tengo que terminar, en el calor de la acción pasan muchas cosas, ¿no? Claro. En el calor de la acción, cuando hay un tumulto, cuando hay más de 1000 personas peleando, pues es normal que haya daño, ¿no? Porque no es a propósito, no hay daño. Y no se deje provocar tampoco. Exactamente, pero lo que ocurrió, si usted va como ladrón en la noche, pues con eso no voy. Tengo que retirarme ya. Digo, gracias por haber estado aquí conmigo. En tiempos difíciles hay que estar presente y te agradezco que me hayas invitado, así que seguimos. Gracias por la sintonía. Yo los espero mañana en otra edición de Fuera del Aire con Carla Cristina. Ahora voy a Fortaleza. Bye, bye. Bueno, corillo, bye. Voy para la Fortaleza a manifestarme. Gerandi rompe el silencio después del escándalo del chat y asegura a Noticientro que el gobernador no se va. Que el gobernador no se va. Bueno, corillo, el gobernador no se va, pero yo sí me tengo que ir. Bye.